La mayoría de las personas cree que la historia de Jesús comienza en Belén, pero las Escrituras revelan algo mucho más profundo. Antes del tiempo, antes de la creación y antes de que el mundo existiera, Él ya era. El mismo Cristo que nació en un pesebre es el Verbo eterno, el Yo Soy, aquel que siempre gobernó todo lo que existe. Si quieres entender quién es Jesús realmente, no como una figura religiosa, sino como Señor de la historia, suscríbete al canal, deja tu like para apoyar este contenido y acompáñanos hasta el final. Ahora con atención y reverencia comencemos. Gran parte de la fe cristiana se vive como si la historia de Jesús comenzara en Belén. Sin embargo, las Escrituras conducen al lector mucho antes de ese punto, a una realidad que precede al tiempo, a la materia y a la propia creación. La Biblia revela que el Cristo no surge en la historia como una respuesta tardía al pecado, sino como el centro eterno del propósito divino. Cuando el Evangelio afirma que en el principio era el Verbo, no está introduciendo un personaje, sino revelando una existencia continua, consciente y activa. Antes de que hubiera mundo, ya había comunión entre el Padre y el Hijo. Antes de que existiera cualquier cosa creada, Cristo ya era. Esta verdad redefine completamente quién es Él y por qué su venida al mundo tiene peso eterno. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en ese momento primordial es fundamental para la comprensión de la fe cristiana. Dios no crea solo ni por necesidad. Él crea por medio del Logos eterno, aquel que está con Dios y es Dios. Toda la creación acontece bajo la mediación del Hijo, no solo como instrumento, sino como agente activo de la voluntad divina. Esto significa que nada en el universo es neutral o independiente de Cristo. Todo lo que existe procede de Él, depende de Él y apunta a Él. Al revelar esto, Dios muestra que Jesús no es solo el Salvador que entra en la historia humana, sino el fundamento invisible sobre el cual toda la realidad fue construida y continúa siendo sostenida. Esta comprensión inicial exige que toda la Escritura sea leída a la luz de la eternidad de Cristo. Los textos del Antiguo Testamento comienzan a revelar más que eventos históricos aislados. Se convierten en testimonios progresivos de una presencia divina que actúa antes de la encarnación. Dios no se revela de forma fragmentada, sino coherente. Aquello que aparece de manera velada al inicio va siendo aclarado a lo largo de la historia. Cuando la revelación apunta a alguien que habla como Dios, actúa con autoridad divina y recibe adoración sin corrección, el texto no está describiendo a un mensajero común, está revelando la actuación del Hijo eterno antes de asumir carne humana. Espiritualmente, esto demuestra que Dios siempre condujo a su pueblo por medio del mismo mediador. En este escenario surgen las manifestaciones conocidas como cristofanías. No son excepciones narrativas ni construcciones simbólicas posteriores, sino intervenciones reales de Dios en la historia humana. Cuando el ángel del Señor encuentra a Agar en el desierto y habla con autoridad divina, prometiendo multiplicar su descendencia, el texto deja claro que no se trata de un ser creado. Agar reconoce que estuvo delante del propio Dios y permanece con vida. Lo que Dios revela allí es que su presencia no está limitada a un templo ni a una era específica. El Cristo preencarnado ya se acercaba a los afligidos, ya hablaba, ya veía y ya gobernaba. La encarnación, por lo tanto, no inaugura su compasión, la hace plenamente visible. A medida que la revelación avanza, estas manifestaciones se vuelven aún más claras y confrontadoras. Cuando Jacob lucha con aquel hombre durante la noche y al final declara haber visto a Dios cara a cara, el texto no suaviza la afirmación ni la corrige. Ese encuentro no se presenta como una visión interior o una experiencia simbólica, sino como un enfrentamiento real que transforma la identidad de Jacob y redefine su relación con Dios. Espiritualmente, lo que ocurre allí es la exposición de un Dios que se involucra, que resiste y que bendice. El Cristo preexistente se revela como aquel que gobierna, pero también como aquel que se acerca al ser humano en su fragilidad, no para destruirlo, sino para transformarlo. El mismo patrón aparece cuando Josué se encuentra con el comandante del ejército del Señor. La reacción de Josué no es curiosidad, sino reverencia, y la respuesta recibida no es la de un ángel común, sino la de alguien que
exige santidad, ordenando que el lugar sea tratado como sagrado. El texto no presenta a ese ser como subordinado, sino como alguien que asume autoridad suprema en el conflicto espiritual que precede a la conquista de la tierra. Dios está revelando que las batallas visibles de Israel son reflejo de una realidad invisible gobernada por Él mismo. Cristo, antes de la encarnación, ya se manifiesta como líder de los ejércitos celestiales, dejando claro que la historia humana nunca estuvo fuera de su dominio. Estas revelaciones adquieren aún más peso cuando el pueblo de Dios es confrontado con el límite entre la presencia divina y la fragilidad humana. En el horno de fuego, el texto registra que un cuarto hombre camina entre los fieles sin ser consumido por las llamas. La descripción no lo presenta como un simple acompañante, sino como alguien cuya apariencia se asemeja a la de un ser divino. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en ese momento era la confirmación de que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, ni su presencia es anulada por la persecución. El mismo Cristo que gobierna en la eternidad se manifiesta en medio del sufrimiento humano, preservando a quienes permanecen fieles. Dios revela que su presencia antecede al libramiento y no solo al resultado final. Al conectar estos episodios, las Escrituras conducen al lector a una comprensión progresiva de la identidad de aquel que actúa a lo largo de la historia. No se trata de manifestaciones inconexas, sino de una misma persona divina actuando de formas distintas en momentos distintos. La revelación no es completa en cada evento aislado, sino acumulativa. Dios está preparando el entendimiento humano para reconocer que el Cristo que vendría en carne ya caminaba con su pueblo. Espiritualmente, esto confronta la idea de un Dios distante que solo observa. Lo que se revela es un Dios presente, activo y comprometido con la historia que Él mismo sostiene. Esta comprensión prepara el terreno para las declaraciones más directas hechas por las Escrituras respecto a la identidad eterna del Hijo. En los escritos sapienciales, especialmente en Proverbios, la sabiduría no se presenta solo como un atributo abstracto de Dios, sino como alguien que estaba con Él desde el principio, participando en la ordenación de la creación. El texto afirma que antes de que existieran los abismos, los cielos y la tierra, esa sabiduría ya estaba establecida. Lo que Dios revela aquí no es poesía simbólica, sino una verdad espiritual profunda. La creación fue estructurada a partir de una mente personal, consciente y eterna. Esa sabiduría eterna encuentra su plena revelación en Cristo, como el Nuevo Testamento afirma de manera clara e inequívoca. Cuando el Evangelio de Juan retoma este hilo revelacional, no lo reinventa, sino que lo aclara. Al identificar al Logos como aquel que se hizo carne, Juan está conectando toda la historia bíblica en una sola persona. El Cristo histórico es el mismo agente de la creación, la misma presencia que guió a Israel y la misma sabiduría eterna que ordenó el cosmos. Espiritualmente, esto revela que la encarnación no es una ruptura en la historia divina, sino su mayor expresión. Dios no cambia su plan, lo hace visible. El Hijo eterno entra en el tiempo no para dejar de ser quien siempre fue, sino para revelar plenamente quién es Dios. Al afirmar que el Verbo se hizo carne, las Escrituras conducen al lector al punto central de la fe cristiana. Lo eterno entra en el tiempo sin dejar de ser eterno. Lo que ocurre en la encarnación no es el inicio de la existencia del Hijo, sino un vaciamiento voluntario. Él no abandona su divinidad ni se separa del Padre, sino que asume plenamente la condición humana. Espiritualmente, esto revela a un Dios que no permanece distante de la fragilidad humana, sino que decide habitarla. La encarnación no disminuye a Cristo, expone el carácter de Dios. Un Dios que gobierna todo, elige someterse a las limitaciones del cuerpo, de la historia y del dolor para hacer posible la redención. Este movimiento revela algo esencial sobre el corazón de Dios. La salvación no es resultado de fuerza, imposición o superioridad, sino de obediencia y entrega. El Cristo eterno se somete al sufrimiento, al rechazo y a la muerte, no porque haya perdido autoridad, sino porque eligió ejercerla de otra manera. La cruz no contradice su eternidad, la confirma. Solo alguien que posee toda autoridad puede renunciar a sus derechos sin dejar de reinar. Dios revela que su poder no está en evitar el dolor, sino
sino en atravesarlo con propósito redentor. Este acontecimiento lo cambia todo porque redefine el significado de victoria, gloria y poder a la luz del carácter divino. La muerte de Cristo, vista a la luz de su eternidad, no puede entenderse como un accidente histórico, ni como una simple consecuencia política. Las Escrituras revelan que el Cordero fue conocido antes de la fundación del mundo, indicando que la cruz no sorprende a Dios ni altera su plan. Espiritualmente, lo que estaba ocurriendo allí era la convergencia entre la justicia eterna y la misericordia divina. El Hijo Eterno, por medio de su obediencia hasta la muerte, asume sobre sí aquello que separaba a la humanidad de Dios. No se trata de un gesto aislado de compasión, sino del cumplimiento de un propósito establecido antes del tiempo, en el cual la redención ya estaba prevista. La resurrección, a su vez, no inaugura una nueva autoridad en Cristo, sino que manifiesta públicamente aquello que siempre fue verdadero. Al vencer la muerte, Él no se convierte en Señor, es declarado como tal. Las Escrituras afirman que Dios lo exaltó soberanamente y le dio el nombre que es sobre todo nombre, no como recompensa inesperada, sino como confirmación visible de su identidad eterna. Espiritualmente, esto revela que la muerte no tiene la última palabra porque nunca tuvo autoridad sobre él. La resurrección lo cambia todo porque afirma que el Cristo eterno entró en el dominio humano más absoluto, la muerte, y lo sometió a su gobierno. La exaltación de Cristo después de la resurrección revela una dimensión adicional de su identidad. Aquel que siempre reinó por derecho de creación pasa a gobernar también por derecho de redención. Las Escrituras muestran que el Hijo, después de cumplir su misión en el tiempo, regresa a la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo existiera. Espiritualmente, esto significa que la obra de Cristo no termina en la resurrección, sino que se extiende al gobierno activo sobre toda la realidad. Él no solo salva individuos, sino que asume públicamente el señorío sobre la historia. Dios revela que el centro del universo no es un sistema, una idea o una fuerza impersonal, sino una persona viva que venció al pecado y a la muerte. Esta verdad confronta directamente la forma en que el ser humano suele comprender la autoridad y el poder. Cristo reina no a distancia, sino como mediador entre Dios y los hombres. Su exaltación no lo aleja de la humanidad. Por el contrario, garantiza acceso continuo al Padre. Espiritualmente, esto revela que la redención no es solo un evento pasado, sino una realidad presente. El Cristo eterno, ahora glorificado, continúa sosteniendo todas las cosas e intercediendo por aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. La fe cristiana deja de ser solo memoria de un sacrificio y se convierte en confianza viva en un Señor que gobierna ahora. A pesar de toda esta revelación, las Escrituras dejan claro que la identidad de Cristo nunca es agotada por el entendimiento humano. El libro del Apocalipsis presenta al Cristo exaltado como aquel que posee un nombre que nadie conoce, sino Él mismo. Esto no indica un misterio místico inaccesible, sino la afirmación de que la plenitud de quien Él es supera cualquier definición humana. Espiritualmente, Dios está revelando que conocer a Cristo no es dominar un concepto, sino someterse a una realidad viva y soberana. Incluso glorificado, incluso revelado, Él permanece mayor que todo lo que se puede comprender o explicar. Esta revelación final confronta al lector con una elección inevitable. El Jesús presentado en las Escrituras no puede ser reducido a maestro moral, líder religioso o símbolo espiritual. Él es el eterno yo soy, el mismo que habló con Moisés, sostuvo la creación, entró en la historia, venció la muerte y ahora reina soberanamente. Espiritualmente, esto exige una respuesta que va más allá de la admiración intelectual. Reconocer quién es Cristo implica reconocer su autoridad sobre el tiempo, sobre la creación y sobre la propia vida humana. La fe cristiana se revela entonces no como adhesión a una tradición, sino como sumisión consciente al Señor absoluto de todo lo que existe. A partir de esta identidad revelada, se vuelve evidente que la fe cristiana no se sostiene en sentimientos, experiencias momentáneas o construcciones culturales. Se fundamenta en una verdad objetiva. Cristo es anterior a todas las cosas y
permanece soberano sobre todas ellas. Espiritualmente, esto confronta el intento humano de controlar a Dios, de moldearlo según las propias expectativas o de reducirlo a un recurso para resolver problemas inmediatos. El Cristo eterno no se somete a la agenda humana. Es el ser humano quien es llamado a alinear su vida a su soberanía. Dios revela que la verdadera fe comienza cuando el hombre reconoce que no está en el centro de la historia. Esta comprensión altera profundamente la manera en que el tiempo, el sufrimiento y la propia existencia son percibidos. Si Cristo gobierna antes, durante y después de todas las cosas, entonces nada en la vida humana es aleatorio o irrelevante. Las Escrituras muestran que aquel que sostiene el universo conoce a cada persona y actúa con propósito eterno. Espiritualmente, esto conduce al lector a una fe silenciosa y firme, que no depende de respuestas inmediatas, sino que confía en el carácter de Dios revelado en Cristo. La vida deja de ser una secuencia de eventos desconectados y pasa a ser entendida como parte de una historia mayor, conducida por el Señor que es, que era y que ha de venir. Cuando esta verdad es comprendida, la relación entre Dios y el ser humano deja de ser negociable o utilitaria. Cristo no se revela para ser usado, sino para ser reconocido. Las Escrituras muestran que Él no entra en la historia para validar proyectos humanos, sino para revelar el gobierno divino sobre todas las cosas. Espiritualmente, esto confronta una fe basada en la conveniencia y llama al lector a una postura de reverencia. El Cristo eterno no pide espacio. Él ocupa el lugar que siempre fue suyo. Reconocerlo es abandonar la ilusión de autonomía y aceptar que la vida solo encuentra sentido bajo su señorío. Esta sumisión no se presenta como pérdida, sino como restauración. Al alinearse con la autoridad de Cristo, el ser humano regresa al propósito para el cual fue creado. Las Escrituras revelan que todo fue hecho por medio de Él y para Él, indicando que la existencia humana solo encuentra coherencia cuando es orientada hacia ese fin. Espiritualmente, Dios está revelando que la verdadera libertad no está en vivir sin límites, sino en vivir bajo el gobierno correcto. La fe cristiana, entonces, no se manifiesta en el control del futuro, sino en la confianza silenciosa en aquel que sostiene todas las cosas. Esta revelación también redefine la manera en que el sufrimiento es interpretado a la luz de la fe cristiana. Si el Cristo eterno entró en el tiempo, experimentó el dolor y venció la muerte, entonces el sufrimiento humano no es ignorado ni desperdiciado por Dios. Las Escrituras muestran que nada escapa al gobierno de aquel que sostiene todas las cosas. Espiritualmente, esto no significa que todo dolor será explicado, sino que ningún dolor es invisible. El Cristo que reina conoce la fragilidad humana por experiencia vivida. Dios revela que la esperanza cristiana no está en la ausencia de sufrimiento, sino en la certeza de que no tiene poder final. Esta verdad confronta la expectativa de una fe que promete comodidad inmediata o soluciones rápidas. El gobierno de Cristo no elimina el peso de la existencia humana, sino que le da sentido. Las Escrituras revelan que la vida del creyente está escondida en Cristo, lo que significa que su seguridad no depende de las circunstancias visibles. Espiritualmente, el lector es conducido a una fe madura, que no exige señales constantes para permanecer firme. Confiar en el Cristo eterno es aprender a descansar en el carácter de Dios, incluso cuando el camino no es comprendido. A medida que esta revelación se profundiza, se vuelve claro que el conocimiento de Cristo no es meramente informativo, sino transformador. Las Escrituras no presentan la verdad sobre su identidad eterna para satisfacer curiosidad intelectual, sino para confrontar el corazón humano. Espiritualmente, conocer quién es Cristo exige una reorganización interior. Valores, prioridades y expectativas pasan a ser evaluados a la luz de su soberanía. Dios revela que no es posible comprender al Hijo Eterno y permanecer igual. La verdad, cuando es correctamente entendida, genera un cambio silencioso y profundo, no por imposición, sino por claridad. Esta transformación se manifiesta ante todo en la forma en que el ser humano se ve a sí mismo. Ante el Cristo eterno, el hombre deja de ser la medida de todas las cosas. Las Escrituras muestran que la identidad humana solo encuentra estabilidad cuando
cuando está anclada en aquel que no cambia. Espiritualmente, esto confronta la búsqueda constante de autoafirmación y control. Dios revela que la verdadera seguridad no está en construir una imagen propia, sino en reconocerse criatura delante del Creador. La fe cristiana conduce al lector a una humildad consciente, que no disminuye el valor humano, sino que lo coloca en su debido lugar. Esta humildad redefinida también transforma la manera en que el ser humano se relaciona con Dios. Las Escrituras revelan que el acceso al Padre no ocurre por mérito, esfuerzo o desempeño religioso, sino por medio del Hijo Eterno. Espiritualmente, esto desmonta cualquier intento de negociación con lo divino. El Cristo que siempre existió es el mismo que se convirtió en mediador, no porque el hombre haya logrado elevarse, sino porque Dios decidió revelarse. La fe cristiana deja de ser un camino de ascenso humano y pasa a ser respuesta a la iniciativa soberana de Dios. El encuentro con Cristo comienza cuando el hombre reconoce que no controla ese acceso. Esta verdad también altera profundamente la comprensión de la comunión. Estar en Cristo no significa solo adherirse a una creencia, sino participar de una vida que precede al tiempo. Las Escrituras afirman que el Hijo Eterno comparte su vida con aquellos que confían en Él. Espiritualmente, esto revela que la fe cristiana no es un aislamiento individual, sino la participación en una realidad mayor, sostenida por el propio Dios. La comunión con Cristo inserta al creyente en una historia que no comienza con Él ni termina en Él. Dios revela que vivir por la fe es aprender a existir conectado a aquello que es eterno. Esta inserción en la realidad eterna redefine también la forma en que el presente es vivido. Las Escrituras muestran que quien está en Cristo comienza a ver el ahora a la luz de lo que es permanente. Espiritualmente, esto no conduce a la huida del mundo, sino a una postura diferente dentro de Él. El Cristo eterno gobierna la historia sin estar condicionado por ella, y esta verdad libera al creyente de la ansiedad que nace de la ilusión de control. Dios revela que el tiempo no es un enemigo que deba ser vencido, sino un instrumento bajo su soberanía. Vivir en Cristo es aprender a atravesar el tiempo sin ser esclavizado por él. Esta perspectiva también transforma la relación con el futuro. La fe cristiana no se sostiene en predicciones ni garantías terrenales, sino en la certeza de quien gobierna aquello que aún no se ve. Las Escrituras apuntan a un Cristo que no solo inauguró la redención, sino que la conducirá hasta su consumación. Espiritualmente, esto genera una esperanza firme y silenciosa que no depende de escenarios favorables. Dios revela que el futuro no es un espacio vacío, sino un territorio ya sometido al señorío de Cristo. El creyente no camina hacia lo desconocido, sino hacia aquel que siempre estuvo en control. Esta certeza respecto al futuro también redefine el valor de la perseverancia. Las Escrituras muestran que la fidelidad no nace de la ausencia de dificultades, sino de la convicción acerca de quién es Cristo. Espiritualmente, el Cristo eterno sostiene a aquellos que caminan por la fe, no porque el camino sea fácil, sino porque Él permanece inmutable. Dios revela que la constancia del creyente no está anclada en su fuerza, sino en la fidelidad de aquel que prometió. Perseverar a la luz de esta verdad no es resistir solo, sino permanecer unido a aquel que gobierna todas las cosas. Esta revelación confronta directamente una fe centrada en resultados inmediatos. El gobierno de Cristo no se mide por beneficios visibles, sino por la certeza de su presencia continua. Las Escrituras revelan que muchos sirvieron a Dios sin ver el cumplimiento inmediato de las promesas, pero permanecieron firmes porque conocían el carácter de aquel que prometió. Espiritualmente, esto enseña que la fe madura no exige pruebas constantes. Dios está revelando que confiar en el Cristo eterno es aprender a caminar, incluso cuando los desenlaces aún no se han manifestado. Esta caminata sostenida por la fidelidad de Cristo redefine también el significado de la obediencia. En las Escrituras, obedecer no es cumplir reglas para obtener aceptación, sino responder a la revelación de quién es Dios. Espiritualmente, el Cristo eterno no llama al ser humano a la obediencia para limitar su vida, sino para alinearla con la verdad. Cuando se comprende que aquel que ordena
ordena es el mismo que creó, sostiene y redimió, la obediencia deja de ser una carga y pasa a ser una consecuencia natural de la fe. Dios revela que su voluntad no es arbitraria, sino expresión de su carácter. Esta obediencia consciente afecta todas las áreas de la vida. Las Escrituras no compartimentan la fe, tratándola como un aspecto aislado de la existencia humana. El Cristo eterno reclama el todo porque sostiene el todo. Espiritualmente, esto confronta el intento de reservar espacios de la vida fuera del señorío de Dios. No hay neutralidad delante de Cristo. Reconocer su eternidad implica reconocer su autoridad sobre decisiones, valores y caminos. La fe cristiana se revela como una respuesta integral a la revelación de un Señor que gobierna todo. Esta amplitud del señorío de Cristo conduce al lector a reconsiderar el propósito de la propia vida. Las Escrituras revelan que la existencia humana no se define por logros individuales, sino por la relación con el Creador. Espiritualmente, esto confronta la lógica de una vida centrada en metas personales desvinculadas del propósito eterno de Dios. El Cristo que precede a todas las cosas llama al ser humano a vivir de manera alineada con aquello que permanece. Dios revela que el sentido de la vida no es algo que se construye en soledad, sino algo que se descubre cuando se reconoce quién gobierna todas las cosas. Este descubrimiento no ocurre por medio de experiencias extraordinarias, sino a través de la comprensión gradual de la verdad revelada. Las Escrituras muestran que Dios forma a su pueblo mediante la enseñanza continua, la corrección y la fidelidad a lo largo del tiempo. Espiritualmente, esto enseña que la madurez no es instantánea. El Cristo eterno conduce a aquellos que le pertenecen con paciencia y propósito, revelando lo suficiente para sostener la fe en cada etapa. Dios está mostrando que caminar con Él es un proceso de aprendizaje constante, en el cual la confianza crece a medida que la verdad se profundiza. Esta conducción paciente revela que Dios no está apresurado en formar resultados visibles, sino en establecer fundamentos sólidos. Las Escrituras muestran que el Cristo eterno obra en el tiempo sin estar limitado por él. Espiritualmente, esto confronta la impaciencia humana, que con frecuencia confunde rapidez con eficacia. Dios revela que la transformación genuina ocurre de adentro hacia afuera, a medida que la verdad es asimilada y vivida. El obrar de Cristo no es reactivo, sino intencional. Él forma el carácter antes de manifestar frutos, porque sabe que aquello que es sostenido por lo eterno no puede ser superficial. Esta formación continua también redefine la expectativa sobre la acción de Dios en la historia personal de cada individuo. Las Escrituras no prometen una vida sin conflictos, pero aseguran la presencia constante de aquel que gobierna sobre todos ellos. Espiritualmente, esto enseña que Dios no abandona su obra a mitad del proceso. El Cristo eterno acompaña, sostiene y corrige a quienes caminan por la fe. Dios revela que su fidelidad no depende de la consistencia humana, sino de su propio carácter inmutable. Esta verdad genera una seguridad silenciosa, no basada en el control, sino en la confianza. Esta seguridad silenciosa conduce al lector a comprender que la fe cristiana no se basa en la previsibilidad de los caminos, sino en la confiabilidad de quien los gobierna. Las Escrituras revelan que el Cristo eterno conoce el fin desde el principio y actúa con plena conciencia de cada etapa. Espiritualmente, esto confronta el deseo humano de anticipar resultados y controlar procesos. Dios está revelando que la verdadera paz no nace de circunstancias estables, sino de la certeza de que nada escapa a su gobierno. El creyente aprende a descansar no porque lo entiende todo, sino porque confía en quien lo sostiene todo. Esta confianza transforma la manera en que se toman decisiones y se eligen caminos. La vida deja de ser guiada únicamente por el cálculo, el miedo o la conveniencia y pasa a ser orientada por la verdad revelada. Las Escrituras muestran que caminar con Dios siempre exigió confianza antes que claridad. Espiritualmente, el Cristo eterno llama al ser humano a caminar por fe, no por seguridad visible. Dios revela que obedecer, incluso sin tener todas las respuestas, es reconocer su soberanía sobre el futuro. Esta postura no es imprudencia, sino reverencia. Esta reverencia madura
madura redefine también la manera en que el ser humano lidia con su propia limitación. Las Escrituras no presentan la finitud humana como una falla, sino como parte del diseño divino. Espiritualmente, reconocer los límites delante del Cristo eterno no genera frustración, sino descanso. Dios revela que el ser humano no fue creado para sostener el mundo, tomar todas las decisiones solo o cargar con el peso de la historia. Esa carga pertenece a aquel que existe antes del tiempo. La fe cristiana madura cuando el ser humano acepta su condición de criatura y confía en el gobierno del Creador. Esta confianza produce una vida marcada por la sobriedad espiritual. Las Escrituras muestran que quienes conocen el carácter de Dios no viven dominados por extremos emocionales ni por inestabilidades constantes. Espiritualmente, el Cristo eterno forma un pueblo firme, no porque ignore la realidad, sino porque la ve a la luz de la verdad. Dios revela que la fe no es negación del dolor, sino su interpretación correcta. Esta postura genera discernimiento, equilibrio y perseverancia, incluso en contextos adversos. Este discernimiento espiritual también redefine la forma en que el mundo es evaluado. Las Escrituras revelan que la realidad visible no es autónoma ni definitiva. Todo lo que se ve está sometido a aquel que es invisible y eterno. Espiritualmente, esto confronta la tendencia humana a absolutizar el presente, el poder o las estructuras de este mundo. El Cristo eterno gobierna por encima de sistemas, imperios y culturas, todos limitados por el tiempo. Dios revela que la historia humana no avanza al azar, sino bajo dirección soberana. Esta comprensión libera al creyente del miedo frente a las inestabilidades del mundo. Al mismo tiempo, esta verdad impide una postura de indiferencia o evasión. Las Escrituras muestran que reconocer el señorío de Cristo no conduce al alejamiento de la realidad, sino a un compromiso responsable. Espiritualmente, el Cristo eterno llama a su pueblo a vivir en el mundo sin pertenecer a él. Dios revela que la fe no anula la responsabilidad humana, sino que la orienta. La vida cristiana se manifiesta en decisiones conscientes, guiadas por la verdad, incluso en un escenario marcado por incertidumbres y cambios constantes. Esta vida orientada por la verdad revela que la fe cristiana no es una reacción al caos, sino la expresión de confianza en medio de él. Las Escrituras muestran que el Cristo eterno no gobierna solo cuando las circunstancias son favorables, sino que permanece soberano en toda estación. Espiritualmente, esto enseña que la estabilidad del creyente no depende del orden visible del mundo, sino del orden invisible establecido por Dios. El corazón que reconoce quién es Cristo no se mueve por pánico colectivo ni por promesas ilusorias. Dios revela que su soberanía no es amenazada por el desorden humano. Esta comprensión genera una postura interior marcada por vigilancia y esperanza. Las Escrituras afirman que aquel que gobierna el presente también conducirá la historia a su desenlace. Espiritualmente, esto impide tanto la desesperación como la acomodación. El Cristo eterno llama a su pueblo a vivir con conciencia del tiempo sin ser dominado por él. Dios revela que cada generación vive entre lo que ya fue inaugurado y lo que aún será plenamente revelado. Esta tensión no debilita la fe, la profundiza. Vivir en esta tensión entre lo ya revelado y lo aún no consumado exige madurez espiritual. Las Escrituras muestran que el Cristo eterno prepara a su pueblo no para escapar del tiempo, sino para atravesarlo con discernimiento. Espiritualmente, esto significa aprender a vivir sin absolutizar ni el presente ni el futuro. Dios revela que la fe cristiana es sostenida por la fidelidad de aquel que permanece el mismo, independientemente de los cambios históricos. El creyente es llamado a permanecer firme, no porque domine el curso de la historia, sino porque confía en quien la conduce. Esta confianza moldea una vida marcada por responsabilidad espiritual. Las Escrituras dejan claro que reconocer el señorío de Cristo no es solo una afirmación interna, sino una realidad que orienta elecciones, actitudes y prioridades. Espiritualmente, el Cristo eterno no llama al ser humano a la pasividad, sino a la fidelidad consciente. Dios revela que cada vida se vive delante de él, bajo su mirada y dentro de su propósito. Esta conciencia produce una
fe que no se exhibe, sino que permanece. Esta fe que permanece en silencio delante de Dios transforma la manera en que el ser humano comprende el valor y el significado. Las Escrituras muestran que lo que es duradero no es lo que se impone con fuerza, sino lo que permanece alineado con la verdad eterna. Espiritualmente, esto confronta la búsqueda de reconocimiento inmediato y relevancia pasajera. El Cristo eterno no mide la vida por impacto visible, sino por fidelidad. Dios revela que muchas de las obras que permanecen no son las más vistas, sino las que fueron realizadas delante de Él en obediencia y confianza. Esta perspectiva redefine también la relación con la propia historia personal. Las Escrituras no presentan la vida humana como una secuencia aleatoria de eventos, sino como un camino acompañado por el Dios que ve el todo. Espiritualmente, esto no significa que todo será comprendido, sino que nada es desperdiciado. El Cristo eterno conoce cada etapa, incluso aquellas marcadas por espera, silencio o aparente estancamiento. Dios revela que incluso el tiempo oculto forma parte de la formación de aquellos que le pertenecen. Esta certeza respecto al cuidado soberano de Dios conduce al lector a una postura de descanso interior. Las Escrituras revelan que el Cristo eterno no solo conoce la historia, sino que está presente en cada detalle de ella. Espiritualmente, esto confronta la ansiedad que nace del intento de controlar resultados y anticipar desenlaces. Dios revela que el descanso verdadero no proviene de la ausencia de desafíos, sino de la confianza en su fidelidad constante. La fe cristiana madura cuando el corazón aprende a reposar en el carácter de aquel que gobierna todas las cosas sin jamás perder el control. Este descanso no genera apatía, sino claridad. Las Escrituras muestran que confiar en Dios permite vivir con sobriedad y propósito, incluso en medio de las incertidumbres. Espiritualmente, el Cristo eterno libera al ser humano de la necesidad de probar su valor a todo momento. Dios revela que la identidad del creyente no está en el desempeño, sino en la relación con el Hijo que siempre existió. Esta verdad transforma la manera de vivir, actuar y esperar, conduciendo a una fe que no necesita ser afirmada constantemente, porque está firmemente establecida. A medida que esta verdad se consolida, se vuelve imposible permanecer indiferente ante la identidad de Cristo revelada en las Escrituras. El Jesús presentado no es solo parte de la historia de la fe, sino el eje sobre el cual toda la historia se sostiene. Espiritualmente, esto confronta al lector con la realidad de que no existe neutralidad frente al Hijo eterno. Ignorarlo es, en la práctica, rechazar el fundamento de la propia existencia. Dios revela que conocer a Cristo no es una opción entre muchas, sino un encuentro decisivo con la verdad que sostiene todo lo que es visible e invisible. Esta decisión no se manifiesta necesariamente en palabras o gestos externos, sino en una reorganización interior profunda. Las Escrituras muestran que reconocer el señorío de Cristo redefine prioridades, silencia resistencias y reposiciona el corazón. Espiritualmente, esto no ocurre por coerción, sino por claridad. El Cristo eterno no fuerza adhesión, Él se revela. Dios está mostrando que la transformación más genuina ocurre cuando la verdad es vista tal como es, y el ser humano responde con rendición consciente y reverente. Esta rendición consciente conduce al lector a una comprensión más profunda de lo que significa llamar a Cristo Señor. Las Escrituras revelan que este reconocimiento no es meramente verbal, sino existencial. Confesar el señorío de Cristo es aceptar que Él tiene autoridad sobre el pasado, el presente y el futuro. Espiritualmente, esto confronta cualquier intento de mantener áreas de la vida fuera del alcance de Dios. El Cristo eterno no se revela parcialmente, se revela por completo. Dios muestra que la fe auténtica implica la entrega de la vida en su totalidad, no como sacrificio forzado, sino como respuesta coherente a la verdad revelada. Esta entrega transforma la manera en que el ser humano se posiciona frente a su propia historia. Las Escrituras indican que quien está en Cristo pasa a ver su vida como parte de algo mayor que sí mismo. Espiritualmente, esto genera propósito sin ansiedad. El Cristo eterno inserta a cada persona en un plan que no depende
depende de su fuerza, sino de su fidelidad. Dios revela que vivir bajo su señorío no elimina las preguntas, pero da dirección incluso cuando las respuestas aún no son visibles. Esta dirección clara, aunque no siempre detallada, redefine la forma en que la fe es practicada en la vida cotidiana. Las Escrituras muestran que vivir bajo el señorío de Cristo no significa comprender todos los caminos, sino confiar en el carácter de aquel que los conduce. Espiritualmente, esto libera al creyente de la necesidad de garantías constantes. El Cristo eterno no llama al ser humano a una fe basada en el control, sino en la relación. Dios revela que caminar con Él es aprender a obedecer incluso cuando el recorrido no es totalmente visible, sostenido por la certeza de quien va delante. Esta caminata continua profundiza la reverencia y silencia la autosuficiencia. Las Escrituras revelan que cuanto más Cristo es conocido, menos el ser humano confía en sí mismo. Espiritualmente, esto no genera inseguridad, sino una dependencia saludable. El Cristo eterno permanece el mismo, mientras el hombre reconoce su fragilidad ante la grandeza divina. Dios muestra que esta dependencia no disminuye la dignidad humana, sino que la realinea con el propósito original de la creación, en el cual la criatura vive en confianza delante del Creador. Esta confianza restaurada conduce al lector a una fe marcada por el silencio interior, no por la ausencia de preguntas, sino por la presencia de convicción. Las Escrituras revelan que el Cristo eterno no se impone por ruido, sino por verdad. Espiritualmente, esto enseña que la madurez de la fe no se expresa en excesos, sino en estabilidad. El corazón que reconoce quién es Cristo no necesita afirmarse continuamente. Dios revela que la verdadera seguridad espiritual nace cuando la vida está firmemente anclada en aquel que no cambia. Esta estabilidad redefine la relación con el fin de la propia vida. Las Escrituras muestran que la muerte no es el cierre de la historia para quienes pertenecen a Cristo, sino una transición bajo el gobierno de aquel que venció a la muerte. Espiritualmente, esto no elimina el peso de la despedida, pero quita la desesperación. El Cristo eterno atravesó la muerte y permanece soberano sobre ella. Dios revela que el fin no pertenece al vacío, sino a aquel que es la vida. Esta verdad transforma la manera en que el tiempo es vivido hasta el último instante. Esta comprensión de la muerte a la luz de la eternidad de Cristo conduce al lector a enfrentar la vida con sobriedad renovada. Las Escrituras revelan que vivir delante de Dios es reconocer que cada día tiene peso eterno. Espiritualmente, esto no genera miedo, sino una responsabilidad serena. El Cristo eterno que gobierna sobre la vida y la muerte llama al ser humano a vivir de manera consciente, sin banalizar el tiempo recibido. Dios revela que la vida no es posesión absoluta, sino un don confiado, vivido bajo la mirada de aquel que sostiene todas las cosas. Esta responsabilidad no se manifiesta en rigidez, sino en fidelidad sencilla. Las Escrituras muestran que la vida que agrada a Dios no está marcada por grandeza exterior, sino por constancia interior. Espiritualmente, el Cristo eterno forma un pueblo que aprende a vivir con atención a lo esencial. Dios revela que la verdadera espiritualidad no se mide por intensidad visible, sino por alineación silenciosa con la verdad. Esta postura moldea decisiones, palabras y caminos, incluso cuando nadie observa. Esta alineación silenciosa conduce al lector a una fe que no depende de validación externa. Las Escrituras revelan que el Cristo eterno ve lo que se hace en secreto y gobierna sobre lo que es invisible a los ojos humanos. Espiritualmente, esto libera al ser humano de la necesidad de reconocimiento constante. Dios revela que la vida delante de Él se vive con integridad, no para ser vista, sino porque es verdadera. El Cristo que existe antes del tiempo conoce cada intención del corazón y sostiene a quienes eligen permanecer fieles, incluso cuando no hay aplausos. Esta fidelidad discreta prepara el corazón para la esperanza final. Las Escrituras apuntan al momento en que todo lo que hoy se ve de manera parcial será plenamente revelado. Espiritualmente, el Cristo eterno permanece como el centro de esta expectativa, no como una idea futura, sino como un Señor presente. Dios revela que la consumación no será la revelación de algo
nuevo, sino la manifestación plena de aquel que siempre fue. Esta esperanza no genera ansiedad, sino vigilancia tranquila, sostenida por la certeza de quien gobierna el fin desde el principio. A medida que esta expectativa se acerca al centro de la fe, se vuelve claro que la revelación de Cristo nunca tuvo como objetivo solo informar, sino alinear toda la existencia humana con la verdad eterna. Las Escrituras muestran que el conocimiento de Dios siempre exigió respuesta. Espiritualmente, el Cristo eterno no se revela para ser observado a distancia, sino para ser reconocido como Señor. Dios revela que la fe cristiana alcanza su madurez cuando el corazón deja de resistir y comienza a descansar en la soberanía de aquel que gobierna todo con justicia y fidelidad. Esta rendición final no está marcada por ruido, sino por silencio interior. Las Escrituras no describen el encuentro con la verdad como una explosión emocional, sino como una claridad que se impone. Espiritualmente, el Cristo eterno permanece delante del ser humano como una realidad ineludible. Dios revela que, delante de él, cesan las disputas internas, los intentos de control y las falsas seguridades. Solo queda la conciencia de que toda la vida encuentra sentido cuando es sometida a aquel que es antes de todas las cosas y permanece para siempre. Esta claridad final conduce al lector a reconocer que la verdad revelada acerca de Cristo no puede permanecer solo en el ámbito del pensamiento. Las Escrituras muestran que conocer quién es Él exige una reorganización real de la vida. Espiritualmente, el Cristo eterno confronta no solo creencias, sino direcciones. Dios revela que la fe cristiana no consiste en añadir a Jesús a la propia historia, sino en permitir que Él redefina el significado de esa historia. Cuando esta verdad es comprendida, el corazón humano es llevado a una postura de reverencia continua, en la cual cada elección pasa a ser hecha delante de Dios. En este punto, la fe deja de ser esfuerzo y pasa a ser respuesta. Las Escrituras revelan que todo lo que es esencial ya fue hecho por aquel que es antes del tiempo. Espiritualmente, esto silencia la ansiedad de probar, conquistar o merecer. El Cristo eterno permanece como fundamento inmutable sobre el cual la vida puede descansar. Dios revela que la seguridad final del ser humano no está en su constancia, sino en la fidelidad de aquel que nunca cambió. Ante esta verdad, el alma encuentra descanso sin necesidad de explicaciones adicionales. Al llegar a este punto, se vuelve evidente que la revelación de la identidad eterna de Cristo no permite neutralidad. Las Escrituras no conducen al lector a una simple ampliación del conocimiento, sino a un realineamiento de la vida delante de la soberanía de Dios. El Cristo que existía antes de la creación, que se manifestó en la historia, que se encarnó, murió, resucitó y fue exaltado, permanece gobernando todas las cosas. Espiritualmente, esto confronta todo intento de vivir la fe como algo periférico o negociable. Dios revela que Cristo no ocupa un espacio entre otros. Él es el fundamento sobre el cual todo descansa. Ante esta verdad, la vida humana es llamada a inclinarse, no por imposición, sino por reconocimiento. Esta revelación final no cierra el misterio de Cristo, sino que establece su lugar eterno. Las Escrituras afirman que, aunque mucho ha sido revelado, Él aún guarda un nombre conocido solo por Él mismo. Esto no distancia al ser humano, sino que preserva la reverencia. El Cristo eterno permanece inagotable, mayor que cualquier formulación, doctrina o comprensión plena. Espiritualmente, esta verdad no genera inquietud, sino un silencio transformador. La fe cristiana se consolida cuando el lector comprende que no está delante de una figura religiosa, sino delante del Señor absoluto del tiempo, de la creación y de la propia vida. Todo lo que resta es ver la existencia a la luz de Él y nunca más de la misma manera.